Muchas gracias por vuestra asistencia y el acto este de hoy era un poco explicar muy brevemente qué es lo que pretendemos hacer desde la Asociación Comunes de Conil y la Cooperativa Cultural Atrapazueño, que es un vídeo sobre, o una crónica sobre la transición democrática en Conil. Como sabéis, la colaboración entre las dos entidades, hicimos el documental Aquella feria vestida de luto, que era sobre la memoria histórica, la represión durante el franquismo, que es lo que ocurrió en Conil, y queremos continuar la historia un poco explicando a través de imágenes y un relato sobre cómo se consiguió la democracia, bueno, no en España, pero sí desde el punto de vista local, que hubo, pues bueno, grupos políticos en la clandestinidad, hubo asociaciones de jóvenes que lucharon por cambiar un poco lo que fue la dictadura y cómo ejercía la dictadura en la conciencia de las personas. En fin, los hábitos que se cambiaron en aquella época, los partidos políticos, la sociedad civil, cómo se creó las primeras asociaciones de vecinos o las primeras asociaciones de jóvenes, en fin, cómo iba cambiando un poco la vida en Conil desde una sociedad rural, ahí poco a poco, pues, consiguiendo parámetros de una sociedad más urbana, ¿no? Y todo esto lo queremos reflejar en imágenes, contando un poco el relato que también la democracia no fue una cuestión que viniera por arte de magia, ni por ciencia infusa, ni nadie nos regaló, sino que hubo lucha en muchos sitios, en muchos lugares de España, pero también en los pueblos, ¿no? Y en los pueblos pues hubo un cambio de dinámica de querer cambiar cómo era la sociedad oscura de aquella época y dictatorial, ¿no? Y ahí participaron mucha gente anónima y queremos que se refleje en el documental, ¿no? La idea nuestra es que a través de un crowdfunding, de una recolecta, como hicimos la otra vez, se consiguiera el objetivo, que lo tenemos previsto en Goteo, el que quiera, bueno, en Goteo Los Vientos del Pueblo están ahí las aportaciones de mucha gente y también en mano porque muchas personas pues o no quieren o no desean o no le cuesta más trabajo pues hacerlo a través de digital, ¿no? Y bueno, hacemos este tipo de actos como hicimos otra vez para recoger dinero y pediros que lo mismo habéis aportado la mayoría de los que hay aquí, pues que sigamos, porque la campaña en Goteo es hasta, me parece que es el 24 de mayo y hace falta llegar por lo menos a los 10.000 euros, ¿no? Y bueno, intentaremos pues también, en la medida de lo posible, pedir algún tipo de subvención, tanto a la mancomunidad, al ayuntamiento, a la diputación, para completar y podamos realizar el documental, ¿no? Yo tampoco, esto es un acto, vamos a estar hasta las 2 esperando que vengan más personas para aportar algún tipo de dinero para el documental y simplemente poner un pequeño vídeo que han grabado algunas personas para que veáis un poco lo que pretendemos. Vamos a continuar la campaña en las redes e intentar pues que si podemos convencer a más personas o entidades pues que colaboren, pues lo agradeceríamos porque, en fin, queremos que venga desde abajo el documental, como lo hicimos la otra vez, sin que nadie nos pueda imponer ningún tipo de cuestiones. Y desde luego también es importante que aquellas personas que tengan material gráfico o documento de aquella época, pues si nos lo puedan aportar y prestar, pues el documental tendrá más veracidad y recogerá lo que realmente ocurrió, ¿no? En el documental de Aquella feria vestida de luto
costaba mucho más trabajo porque eran los años 30 y había menos documentación. Fijaros que las actas de los plenos del ayuntamiento desde el año 36 al 39 no existen. Son las únicas actas capitulares que no existen en el ayuntamiento. Sin embargo, ahora sí hay documentación, pero hace falta para el documental pues que sea documentación, si puede ser gráfica o, en fin, no había muchas fotos, muchas cámaras de fotos en los años 70, ni cámaras, pero bueno, algunas podemos conseguir, ¿no? Y en esa estamos, ya tenemos mucha documentación, incluso de los festivales Castelnovo, actuaciones como de Ana Forero, en fin, y mucha más documentación, ¿no? De las primeras elecciones democráticas, cómo era la generación aquella que luchó por la democracia, la sociedad civil, en fin, un poco de todo cómo era la sociedad y cómo se produjeron los cambios en aquella época. Es lo que queremos reflejar en el documental. Y vamos a poner los vídeos para que lo veáis. Duran 5 minutos, no tiene mucha de eso. Y muchas gracias por la asistencia, ¿vale? Hola, me llamo Ana Forero y he sido profesora de Historia de IES La Atalaya de Conil durante más de 2 décadas. En esta ocasión me dirijo a mis antiguos alumnos y alumnas para recordarles algo que siempre les contaba en las clases. Hablad con vuestras familias, con vuestros padres, madres, abuelos y abuelas sobre cómo vivieron las etapas más importantes de la historia del siglo XX en este país. La guerra civil, el franquismo y la transición a la democracia.
Ahora estamos preparando un proyecto maravilloso que se va a llamar Vientos del Pueblo, un documental sobre la transición democrática en Conil. Tenéis la ocasión de colaborar, no solamente compartiendo esta información que os aporte vuestra familia, sino cofinanciando el proyecto. Es un proyecto que produce Asociación Comunes de Conil y Atrapasueños y que va a estar dirigido por el magnífico Dani Ruz. Cofinanciad, ayudad en la plataforma goteo.org, con poco, con mucho, lo que podáis, lo que queráis, y seguramente gracias a vuestra colaboración sabremos más de cómo fue la transición a la democracia en Conil y los vientos del pueblo soplarán fuerte. Muchas gracias. Mi generación entró en la adolescencia al mismo tiempo que comenzó la transición en nuestro país. Los que tuvimos la suerte de poder continuar nuestros estudios al terminar el colegio aquí en el pueblo, en Conil, vivimos este periodo, este proceso desde la órbita del instituto. En aquellos tiempos había que convencer a los padres de que estudiar era bueno. No todos lo veían así. La mayoría pensaba que con saber leer y escribir era suficiente. La llegada del bachillerato a nuestro pueblo fue uno de los primeros logros conseguidos en aquella nueva etapa política. Recuerdo la feria de Conil del 76 vendiendo entradas para la corrida de toros a beneficio del centro de bachillerato. Bueno, llamarlo centro era mucho decir. Dependíamos del Instituto de Chiclana y algunos de sus profesores se desplazaban a darnos clases en unas destartaladas habitaciones que estaban en la parte de arriba del ayuntamiento. De la mano de aquellos jóvenes y comprometidos profesores aprendimos y nos incorporamos como ciudadanos a la España que despertaba de sus 40 años de dictadura. Junto a ellos compartimos y vivimos con más libertad y espíritu crítico del que había en la mayoría de nuestras casas todos los acontecimientos sociales y políticos que se iban sucediendo. Las primeras elecciones municipales, el referéndum andaluz, el escándalo de la colza, las infinitas huelgas de profesores y de otros trabajadores, y especialmente aquel 23F, ¿vale? Con Tejero a la cabeza, en el que nosotros cambiamos las clases por la tele del bar El Mirlo. Allí todos juntos, profesores y alumnos, todos asustados, ellos más que nosotros. Y allí seguimos las noticias. Bueno, aquello fue una experiencia maravillosa y fue a la vez un despertar y una preparación para la vida que teníamos por delante. Soy Isabel González y trabajo en el Archivo Municipal. Y bueno, estos son algunos de mis recuerdos de aquellos años. Cada persona tiene lo suyo, sus vivencias, sus experiencias, y la historia se hace con la suma de todos. Esto es lo que pretende el documental Vientos del Pueblo, que la Asociación Comunes de Conil quiere realizar sobre la transición en nuestro pueblo. Para que vea la luz necesitamos tu colaboración. Colabora con Vientos del Pueblo, es parte de tu historia, es parte de Conil. Gracias. Hola, soy Salvadora Petoliguero y pertenezco a la Asociación Comunes de Conil y tenemos en proyecto la realización de un documental que tratará sobre la transición en Conil y un trozo de nuestra historia que contarán los conileños y conileñas. Este documental se llama Vientos del Pueblo y para que vea la luz necesitamos de vuestra colaboración. Por favor, colabora con Vientos del Pueblo. Gracias. Hola, desde que Antonio Roldán me contó la idea que tenía de hacer un documental sobre los años de la transición en Conil, me pareció la verdad una idea estupenda. En principio para recordar las generaciones que vivieron aquella época con nosotros, pues cómo fue, el recordar siempre es bueno, y también para las nuevas generaciones que no lo vivieron,
pues también dar a conocer cómo fueron aquellos años, qué se hizo, más o menos, qué personas, digamos, estaban involucradas. Yo particularmente participé muy activamente en el Grupo Cultural Castilnovo, que fue un grupo creado por chicos y chicas de Conil, en edades muy tempranas, 16, 18 años como mucho, y que estuvimos muy activos durante 10 años, más o menos desde el 77 hasta el 80 y algo. Entonces, evidentemente, para hacer cualquier proyecto de este tipo, pues hace falta una ayuda económica, y para eso os solicito que en la medida de lo posible, en la medida de cada uno en función de sus posibilidades, pues aporte algo de ayuda para llevar a cabo este proyecto, que una vez que lo veamos plasmado, lo mismo que vimos el documental de una feria vestida de luto, pues seguramente nos va a satisfacer verlo. Pues nada, mucho ánimo y reitero la ayuda para llevar a cabo este proyecto. Gracias.